Estamos con Enger Fenco Capuñay, poeta de la generación 2000 y que de alguna manera su poesía pues está cargada siempre de un compromiso social, un compromiso político y que busca unificar la belleza con también las ideas, ¿no? Su trabajo poético básicamente es un trabajo de ideas. Enger, cuéntanos, ¿cómo inicias tú a escribir? ¿Desde cuándo inicias a escribir y cómo es que se va consolidando tu vocación literaria? Inicialmente, muy buenos días. Yo empecé a escribir literatura a partir de los 13 años de edad. Cuando yo estaba en el colegio, empecé a leer a Vallejo. Siempre me recomendaban mucho a Vallejo. Posteriormente conocí a Eguren, conocí a Valdelomar, y a Whitman, a Walt Whitman lo conocí también en la secundaria, Pablo Neruda. Pablo Neruda lo conocí con la poesía romántica, a Salaberry. Ya en la época universitaria yo conozco ya a Baudelaire, a Racine y otros poetas más que he ido conociendo, como Antonio Machado. Conocí el teatro de Federico García Lorca y leí ensayos, leí los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui y el último ensayo, que es el proceso de la literatura, y que para mí yo creo que fundamentalmente son esas lecturas las que han marcado en mí para mi transitar poético en la que yo he desarrollado. Y para mí yo creo que la poesía no tan solo sirve para embellecer el alma, ni para embellezar con un ropaje literario las ideas y las palabras, sino también sirven para educar, para formar un espíritu crítico, bello, lleno de emociones y de sugerencias. Para mí eso es la poesía. De alguna manera tú tuviste una formación universitaria aquí en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en la especialidad en literatura. Dime, ¿tú entraste con la esperanza de que la carrera de lengua y literatura ayudara, contribuyera a perfilar tu vocación literaria, o es que en realidad te formaste solamente para ser maestro, docente en aulas? No, yo quise en primer lugar querer estudiar literatura pura en San Marcos. Mis problemas económicos no permitieron desarrollar eso y ingresé acá a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a la Facultad de Educación de la especialidad en literatura, justamente para que me ayudara a conocer más la literatura, para profundizar más mis ideas sobre el quehacer literario. Y he encontrado buenas expectativas, he encontrado a profesores que ayudaron, de alguna u otra manera me ayudaron a que madurara mi quehacer literario, y eso sí he podido lograr hacer en la medida en que sigo escribiendo. El escribir es un quehacer cotidiano que no tiene que dejarlo de hacer. Para mí eso tiene que ser como una disciplina, que se tiene que hacer todos los días y es constante. Lo contrario a ello es que muchas veces no encontramos facilidades, toda vez que tenemos que cumplir con otras responsabilidades económicas y la cual no nos permite, a veces nos entorpecen en el quehacer literario y no nos dedicamos, a veces la tenemos que dejar como un hobby y dedicarnos a conseguir trabajo como docente o hacer cualquier otro trabajo la cual te permita desarrollarte también económicamente, y a veces eso te permite o te obstruye el trabajo literario. Pero en el quehacer literario a mí me ha dado grandes satisfacciones en la medida en que yo he ido escribiendo, he ido encontrando lecturas con mundos nuevos, con cosas nuevas por conocer, la cual me ha servido para no formarme tan solo como persona, sino también como profesional. Enger, tú tienes ya una obra que está en proceso de corrección permanente, tienes una afición bastante por corregirte a ti mismo, o sea, eres bastante autocrítico con tu propia creación. ¿Cuántos poemas ya se puede hablar, en el caso tuyo, de tener material suficiente como para editar ya un primer libro? Sí, yo ya tengo aproximadamente unos 48 poemas ya terminados. De esos 48 poemas, algunos todavía aún los sigo trabajando. Para mí no han llegado a su culminación final, pero eso me permite de que tengo que seguir corrigiendo.
Eso es el quehacer literario. El quehacer de un autor tiene que estar en permanente corrección con su trabajo. Hay que a veces dejarlo que fermente, una vez que escrita la primera vez, que fermente y que se liberen las ideas, las tensiones, para de nuevo volverlo a coger y volverlo a tomar el toque y la forma y el contenido de lo escrito, para que se le dé una profundidad sobre el tema que se esté escribiendo. Para mí es eso, siempre hay que corregirlo, pero también hay que dejarlo que macere el poema. Enger, pasando al terreno ya de la realidad social del país, ¿tú crees de alguna manera que los poetas, los narradores que hay aquí en el Perú están cumpliendo con su rol histórico, su responsabilidad de utilizar la literatura, como lo sostienes tú, con fines no solamente estéticos, sino también de cambio y transformación social? ¿Tú crees que el rol del escritor hoy actualmente en el Perú está acercándose a esta segunda condición de que la literatura sirva para sensibilizar y transformar el mundo? Desde que una persona ya escribe, ya está cumpliendo con una responsabilidad social. El otro asunto es si asume responsabilidades ideopolíticas, ¿no? Que eso es de manera personal. Y en ese aspecto, algunos escritores van a cumplir con ese rol social y algunos no, ¿no? Y entonces, pero en la medida en que la responsabilidad social como escritor uno ya la cumple. Lo otro es que sí hay escritores que han jugado un papel importante de narrar nuestra historia, de narrar nuestros contextos sociales, políticos. Tenemos a Manuel Escorza, tenemos a Javier Heró, al mismo que te mencionaba, Mariátegui, ¿no? Vallejo, ¿no? Que con su literatura, con su poesía, con su forma de escribir, han dejado huella en nuestra literatura peruana. Tan es así de que nuestra literatura es considerada como uno de los elementos tan importantes en la literatura hispanoamericana y en la literatura universal. Pues veamos a Vallejo, es uno de los 5 mejores poetas del mundo, y tenemos otros escritores por mencionar, ¿no? Tenemos a Escorza, uno de los mejores literatos a nivel de Hispanoamérica, y muchos otros, Abraham Beldelomar, no con el simple hecho de que haya tomado una actitud, una postura ideopolítica, pero con el quehacer literario ya han jugado un rol importante para la responsabilidad social, de no tan solo ver la parte estructural del país, sino de embellecer el alma, de enriquecer el alma, de enriquecer nuestro espíritu, y no tan solo vivir atormentados, ¿no? Sino también de regocijarnos a pesar de las carencias que podamos vivir, pero hay que seguir siempre mirando con esperanza y con futuro nuestro país y nuestro anhelo de transformar nuestro país y el mundo. Enger, finalmente, tú con la experiencia también de haber iniciado a escribir, de ser docente, ¿qué le sugerirías a un joven nuevo que está empezando en este arte del escribir? A partir de su experiencia, a partir de lo que debe ser el perfil de un escritor, un poeta, ¿qué le sugerirías tú? En primer lugar, esto va en general, no tan solo para el que escribe, sino también para el que no escribe. Nunca hay que apagar la creatividad del niño, sino por el contrario, hay que estimularle a que el niño sea creativo, para que sea capaz de poder salir de los problemas en los cuales el niño o el joven tenga. Entonces, desde ahí hay que empezar. Al niño hay que hacerlo que sea creativo, que el niño tenga que ser crítico y que el niño tenga la capacidad de pensar con cabeza propia. Eso es lo que nos debe de interesar en primer lugar. Y para el literato joven, estimularlo a que siga adelante. Los primeros garabatos siempre van a seguir siendo garabatos, pero conforme vaya adquiriendo madurez en el escribir, ahí se va a cuajar la esencia y su estilo original sobre lo que escribe. Y lo que quiere un escritor para que sea reconocido es que tenga estilo, es que tenga esencia sobre lo que escriba, y que sobre lo que escriba tiene que ser un quehacer siempre cotidiano, con disciplina y con responsabilidad consigo mismo y con lo que hace, para que sí pueda ser valorado el escritor.
Muchas gracias, Enger Fenco, poeta monsefuano, seudónimo Río, y que de alguna manera pues está abriendo también los fuegos literarios aquí en la región Lambayeque, y es parte ahora de todo este movimiento de conglomerado cultural que de alguna manera pues está haciendo patria desde las provincias. Y que no es que no nos sintamos menos con provincias, lo que pasa es que las provincias se han armado de valor y están haciendo ahora su propia revolución poética, y esa revolución poética es que aún estando en un lugar más alejado de la capital podemos hacer cosas, y las estamos demostrando haciendo. Muchas gracias, Enger. Muchas gracias, y al conglomerado cultural, a toda la gente que está participando, que de alguna u otra manera permite que no centralicemos las cosas en nuestro país, sino que el conglomerado cultural también está permitiendo descentralizar la cultura, que esa es una cuestión elemental que nosotros tenemos que apoyar para que el conglomerado cultural siga gestando nuevos escritores, nuevas formas de escribir, nuevas formas de pensar y del quehacer literario, que es lo fundamental en la cual estamos abocados. Muchas gracias.